Muy buenos días, equipo. En primer lugar, agradecer, como no, a la organización que me haya dado la oportunidad de compartir este ratito de mi vida con ustedes. 18 minutos, he de decirlo, ¿sí? Solo 18 minutos, un momento pequeñito, ¿sí? En el que vamos a viajar por el infinito universo de las emociones y a navegar por el maravilloso océano de los conflictos. ¿Es bonito? ¿Sí? No habíamos acordado que cuando algo era bonito, un aplausito o algo, Leo. Bueno, agradecer también, como no, a todos ustedes. ¿No tienen otra cosa que hacer ustedes un sábado? Que venía un evento de educación, la Feria del Sureste, la Cumbre, la Playa de Sardina, que es el rincón más bonito de la isla, no sé, y están, oye, qué maravilla, ese compromiso social por la educación, entidades, patrocinadores, padres, madres, docentes, unidos, fortaleciendo la musculatura educativa de nuestra infancia y nuestra juventud. Un placer poder estar aquí con ustedes. Yo soy de la opinión que con la edad que tenemos, los que estamos aquí, 25 años, ya habremos tenido 158.323 millones de conflictos por el simple hecho de estar vivos. Si además educamos, se multiplica por 4. Como además vamos a vivir hasta los 125 años, como mínimo, lo multiplicamos por otros 4. Y además, como hay hoy en la sala 1000 personas, lo multiplicamos por 1000. ¿Y eso qué da como resultado? Pues una cantidad de conflictos muy importante. Hay un caldo de cultivo de conflicto aquí. Esto es un tsunami de conflictos y me hace sentir sumamente feliz. Me encanta que hay... ¿Cuántos de ustedes se ríen? ¿Sí? Los agricultores y las agricultoras cuando ven que vienen las nubes cargadas de lluvia, ¿cómo se sienten? Felices. Los pescadores y las pescadoras de Mogán cuando ven que entran las bandadas de atún, ¿cómo se sienten? Los mediadores, conflictólogos, cuando vemos que hay conflictos, ¿cómo nos... No, pero es verdad. Yo tengo amigos que me dicen, Raúl, mis hijos son más buenos. Y digo, qué putada, ¿no? Yo hace 29 años, 28 años, empecé con 20 años a trabajar para la Consejería de Educación en temas de formación y demás. Trabajo mucho con centros educativos y me dicen los profes, Raúl, en mi centro este año no hay conflicto. Digo, esto está peor de lo que yo pensaba, ¿sí? El fin del mundo está cerca, no es el calentamiento global, coño, un poquito de conflicto, ¿sí? Imagínense que llevamos 3 meses reunidos aquí en el Cuyá, en el patio, fabricando un velero. Fabricando un velero, todos los que estamos aquí, cuyo objetivo es irnos al Caribe de vacaciones, 3 semanas, ¿sí? Vacaciones extra, retribuidas. Se pueden ir con quien quieran. Con sus parejas, sin sus parejas, con sus hijos e hijas, sin sus hijos. Si se van sin sus hijos, seguro que conociéndolo, la Fundación DISA crea un espacio educativo para que puedan... Un aplauso a esos compañeros que están... A esos compañeros que están con los chicos y las chicas ahora mismo, no solo cuidándolos, sino... Han organizado, como siempre, actividades muy estructuradas que tengan mucho sentido con la acción de hoy. Es decir, que nos vamos a ir para el Caribe fabricando el velero, hemos terminado de fabricar el velero, nos vamos a ir en unas condiciones perfectas. Terminamos hoy el velero. ¿Quién se subiría al velero y el lunes se iría ya al Caribe? Que levante la mano quien quiera irse ya. Vamos, levanten la mano, que la vea yo. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas ganas tienen? Desde que dije que los chiquillos se podían quedar aquí, un montón de gente se animó. A ver, equipo, yo no me iría ni de coña al Caribe, ¿sí? Yo creo en las potencialidades, las riquezas, las virtudes de todos y todos ustedes, también en las mías, ¿sí? Pero, Dios, los veo un poquito osados. Yo lo que intentaría hacer es coger el barco, ir del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y ver si llegamos a Taliarte, que está en Telde, ¿sí? Si llega a Taliarte, me arriesgaría a intentar llegar a Mogán, ¿sí? Y si llegamos a Mogán, a lo mejor ya cogemos potencia, motivación y fuerza y vamos a ver si pasamos esa puntita que se llama la punta del descojonado, por donde está Wiwi, que es muy peligrosa, llegamos a la aldea.
Bien, volvemos a llegar a las Palmas de Gran Canaria y nos damos cuenta que ese velero tiene 3 fallos. Una de las velas cuesta un poquito a la hora de subirla. El timón, se traba a veces, solo se traba. Y tenemos una pequeña vía de agua en el casco. ¿Cómo se sentirían ustedes 3 meses trabajando insistentemente, dejando un montón de cosas que teníamos previstas de hacer? ¿Qué sentirían ustedes al llegar aquí y ver que ese barco está fallando? Vamos. Pérdida de tiempo, frustración, rabia. Claro que sí, aprendizaje. Yo me sentiría sumamente feliz también, ¿sí? Ustedes dirán, coño, este es un poco psicópata, tío, ¿no? Siempre se siente feliz con las desgracias de los demás. No, me sentiría sumamente feliz. ¿Por qué? Porque realmente, en primer lugar, hemos logrado construir un velero sin tener ni idea, que tiene 2 millones de piezas, y hemos puesto 1.990.000 menos 3 piezas bien colocadas, ¿no? Y sobre todo, me sentiría muy feliz porque hemos detectado esos errores que podemos subsanar ahora que estamos en el periodo de prueba para cuando vayamos al Caribe ir en condiciones de seguridad. Y esto pasa con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestro alumnado, ¿no? Nuestros hijos, a algunos les entra un poquito de agua, a otros les sube la... sí. Coño, sí, ¿no? A otros el timón. Ustedes saben que los chiquillos son como pimientos de padrón, unos pican y otros no, ¿sí? Y algunos de ustedes dirán, coño, y todos los que pican me tocó en mi huerta, ¿no? Mira qué fanegadas aquí en Gran Canaria, y me tocaron todos. Pero en primer lugar me sentiría sumamente, ya digo, contento por haber detectado, por reconocer, como decía Anabel antes, ¿no? El irte y decir qué bien lo estoy haciendo también, ¿vale? Y crearía también el diagnóstico de cuáles son las cosas que yo puedo fortalecer, porque cuando nuestros hijos e hijas, ¿sí?, se vayan al Caribe, ¿sí?, puedan estar dotados de las herramientas necesarias para que sus barcos puedan navegar correctamente. Tenemos que hablar de educación. Tenemos que hablar de educación si vamos a hablar de conflicto, porque educar es todo, pero casi que el conflicto es todo. Yo casi que podría proponer que para la próxima edición no sea educar es todo, sino el conflicto es todo. Educar, ¿cómo podemos educar nosotros en esta tarea tan bonita, ¿no?, que es la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos? En primer lugar, educar en el conflicto se educa desde el conflicto, en el conflicto, por el conflicto, para el conflicto. No se puede educar desde un lugar diferente al propio conflicto, ¿sí? Este es inherente. El aprendizaje significativo nos dice que las experiencias vitales que estamos teniendo de conflicto podemos optimizarlas como grandes oportunidades para favorecer lo que denominamos la prevención. ¿Saben lo que es la prevención? Hablamos mucho de la prevención de conflictos, ¿no?, que es intentar evitarlo, pero hay un término muy importante que es la prevención en el conflicto. Y la prevención en el conflicto tiene que ver con proveer, ¿sí?, a los chiquillos y a las chiquillas herramientas para que puedan consolidar competencias importantes que les permitan de forma autónoma crear mecanismos para afrontar las situaciones de conflicto que en su vida van a tener. Educar en el conflicto, desde el conflicto, pero es que educar tiene 2 sentidos. Etimológicamente viene de educere y educare. Educare, que es la visión más aristotélica, es la visión educativa más descafeinada, más tradicional, que es en la que pensamos que nuestros niños son como libros en blanco y que los adultos tenemos que ir escribiendo, tenemos que inculcar valores, tenemos que enseñar normas, tenemos que poner límites, tenemos que aconsejar, ¿sí? Y esa vertiente de la educación es importante, pero la que más potencia tiene es la de la educere, que es más relacionada con la filosofía socrática, ¿sí? Educere, que significa sacar, extraer, ¿no? Poder utilizar el potencial que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, es encender una llama. Bien, en esto de conflictos es importantísimo trabajar fundamentalmente desde el educere y no tanto desde el educare. Nos movemos mucho en el tú tienes que, yo en tu lugar haría, tú no te diste cuenta que hiciste eso, la próxima vez deberías hacer, ¿sí?, cuando realmente las estrategias más poderosas tienen que ver con cómo crees tú que podrías haberlo hecho, qué puede estar sintiendo la persona que está implicada en esa situación de conflicto, ¿no? Cómo tú
puedes cubrir las necesidades de... ¿Me estoy explicando más o menos? ¿Sí? Bien, porque en este sentido lo que tenemos claro es que a veces pensamos que educar es coger una habitación vacía, estos son nuestros hijos, y nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Los valores, las normas, nuestros consejos, nuestras experiencias de vida y amueblarlos, ¿sí? Amueblarlos además a nuestro gusto, ¿sí? Esto es una pasada, tío, ¿sí? Pero realmente nuestros hijos no son estos que hay que amueblarlos, ¿no? En ese sentido más del educare. Nuestros hijos realmente son estos, ¿sí? Estos son... Estos son nuestros hijos, también son las habitaciones de sus hijos si son adolescentes, pero realmente los chiquillos y las chiquillas, sobre todo cuando están en situación de conflicto, son como esto, tienen un montón de cosas, pero está todo como un poquito desordenado, no sabemos dónde están emociones, neurotransmisores, percepciones, están hechos un lío. El proceso de acompañamiento en la educación para el conflicto, sobre todo desde el EduSere, tendría que intentar conseguir que esto se convierta en esto. Es decir, es ordenar lo desordenado, no es tanto amueblar lo que no está amueblado. Para eso, ¿qué necesitamos? Varias cosas que tienen que ver con la mirada hacia el conflicto. Empezamos por la mirada desde la infancia y la adolescencia. No podemos educar el conflicto desde la mirada del adulto. Padecemos mucho de adultismo. ¿Sí? El adultismo es el proceso en el que las personas mayores, ¿sí?, nos creemos que lo que plantean los chiquillos y las chiquillas, como son menores que nosotros, no tienen valor, no tienen sentido, no tienen, y entonces los adultos creemos, pensamos, decidimos, imponemos, y se cuenta muy poco, ¿no?, con los chiquillos. La mirada de la infancia y la adolescencia desde esa empatía de verdad. No la empatía que viene en la sección de autoayuda de la revista Pronto, que viene los domingos, ¿sí? No, la empatía de verdad, la que nos puede permitir recordar, entender, ¿no?, desde ese punto de vista, medir con nuestra antena parabólica emocional las emociones de esos niños y niñas en esa circunstancia. Porque para lo que a ti puede ser totalmente insignificante, para tus hijos puede ser un acontecimiento vital, y al revés. Para lo que a ti es una situación sumamente preocupante, para tu hijo puede ser una situación insignificante, ¿sí? Entonces, esa mirada es fundamental. Y para eso necesitamos miradas horizontales. Hay dos tipos de miradas en la educación y en la educación del conflicto. La mirada vertical, que es la mirada del educare, ¿sí? El adulto dice, yo te digo, yo te corrijo, yo te castigo, ¿sí? Y otra mirada muy potente, que es la mirada horizontal. Esa mirada que nos va a permitir crear circuitos de comunicación efectiva, eficaz, respetuosa. Esa comunicación donde nos va a interesar no solo el relato, sino fundamentalmente también los sentimientos y las emociones, tanto de uno como de otro. Esa mirada horizontal que nos permite realmente dar cauces de participación para poder entender, para poder co-construir un diagnóstico de lo que nos está pasando, y también para poder co-construir una posible solución a las situaciones que nos están en ese momento incomodando o preocupando. Necesitamos también una mirada en nutricionista educativo. Ustedes han ido a un restaurante y han pedido la carta y han visto en lo que consiste un menú infantil. ¿Mm? ¿Sí? Chatarra, chatarra, ¿verdad? Todo lo peor que se le puede dar a una persona es un menú infantil, ¿sí? ¿No? ¿De verdad? Pues yo hago un paralelismo entre la educación en general, particularmente la educación en el ámbito del conflicto, entre la educación infantil y los menús infantiles, ¿no? Es decir, a veces a los niños que son pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes, no les explico mucho las cosas, ni voy a estar pensando, ni me voy a sentar contigo a negociar, ni te voy, porque como eres chico, ¿sí?
¿Me estoy explicando? Precisamente porque son pequeñitos, necesitamos darles los mejores ingredientes de la huerta para su nutrición y precisamente porque son pequeños tenemos que darles los mejores ingredientes de la huerta educativa también. Dedicar a hablar, a reflexionar, a generar, ¿no?, procesos importantes, ¿no?, de diálogo, que puedan favorecer todas esas competencias tan importantes como aprender, iniciativa, emprender, ¿no?, son fundamentales. Es precisamente la infancia una de las épocas más importantes que va a conformar el resto de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, demos ingredientes muy importantes. Tenemos que tener mirada de buscador de tesoro. Presupuesto, ¿a qué día estamos? ¿11? ¿Sí? Este es mi presupuesto, el presupuesto para llegar a fin de mes. ¿Sí? Esta moneda vale 1 euro. ¿Esta moneda brilla? Sí, si yo entierro esta moneda a 2 metros de profundidad, ¿cuánto vale esta moneda? 1 euro. ¿Y brillará? Vale, con nuestros hijos pasa lo mismo, ¿sí? Todos los chiquillos y las chiquillas tienen un valor impresionante, tienen tanta riqueza, tantas virtudes, tantos talentos, ¿sí? Lo que pasa es que en determinados momentos de la vida hay situaciones que les hace caer tierrita, polvo, piedras encima y no podemos ver el brillo. Padres, educadores, fundamental, alma de buscador de tesoro, para poder siempre ver los destellos que hay en las situaciones oscuras u opacas. Porque cuando estamos en la situación del conflicto, muchas veces no estamos viendo brillo, lo que estamos viendo es oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y desde ahí, desde ver el brillo, desde reforzar, desde poder valorar, ¿no?, esos aspectos positivos que nuestros hijos están generando, como el barco, ¿sí? Fíjense que se sentían tristes, pero si hemos puesto 2 millones de piezas, hay 3 que no, ¿no? Los chiquillos a veces cuando te están dando la lata, te llega la anotación de la agenda del profe que hace esto, que hace lo otro, pero ¿cuántas otras cosas no está haciendo? ¿Cuántas otras cosas es válido? Y a veces nos nublamos y solo nos dedicamos en la situación turbulenta a ver las cosas que son oscuras. Siempre intenten ver el brillo para poder generar procesos de motivación potente. Mirada director o directora de orquesta, ¿sí? Tenemos el director de orquesta y tenemos... ¿Les suena esto? ¿Sí? Vamos a ver, estos son los padres y madres que sobreprotegen en gran medida, que son los que hacen un poquito todo, ¿sí? Es decir, a ver la agenda, a ver los deberes para mañana, ¿sí? Pero voy a comprobarlo con el WhatsApp de los padres que tienen un WhatsApp para los deberes, ¿sí? Y como no coincida tal, saca lo que hay que hacerlo porque si no llegas mañana, ya ves tus libros y a ver si tienes el aseo. Más problema con Guillermo en el cole. Vamos a solucionar el problema con Guillermo en el cole, ¿no? Más es que la seño me dijo, vamos con la seño, ¿sí? Voy a comprar pan, no vaya a comprar pan, yo voy contigo, no te pierdas, ¿no? Compañeros, que está bien, sí, este señor es un héroe, pero este señor al tiempo va a padecer una hernia en la espalda del peso. Aquí tanto quiere hacer que esto va a sonar desafinadito, ¿sí? Y cuando el hombre orquesta va a mear, porque digo yo que también tendrá que mear, a no ser que le pongamos un chato o una sonda, ¿qué le pasa a la orquesta? Se para, ¿verdad? Y estos son los padres que están educando en gran medida en la sobreprotección y que están, en cierta forma, debilitando los procesos resilientes en nuestros hijos e hijas. Si educamos desde aquí, ¿sí? Si educamos desde aquí, pues realmente podremos estar consiguiendo el que el director o directora pueda favorecer, ¿no?, el proceso de dirigir, de marcar, de estimular para que sean los chiquillos y los chiquillos en gran medida los que puedan tocar cada uno su instrumento, que puedan tener la autonomía suficiente para poder generar esa armonía conjunta. 3 reglas de oro, ya se fue el tiempo, esto está equivocado, creo yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un par de minutitos más? ¡Oh! Maravilloso. Bueno, equipo, me encanta, y no voy a hablar mucho porque tenemos aquí a un gran profesional de la filosofía, que nos va a hablar hoy de la filosofía en educación. Necesitamos mirada de filósofo. La filosofía ayuda a pensar, ayuda a tener otras perspectivas, ¿no? A mí me encanta la filosofía y me encanta la filosofía para los niños y me encanta que los padres tengan mirada de filósofo, que puedan preguntar, que puedan cuestionarse a sí mismos y que puedan hacer cuestionar a nuestros chiquillos, ¿no? Sócrates era un crack porque él trabajaba sus clases mediante preguntas. Él no explicaba nada, ¿sí?
Profe, ¿por qué cree usted que esto es así, la existencia, y por qué lo crees tú, ¿no? Y así, ¿no? Es como los mediadores. A mí a veces me preguntan, dice, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo me dedico a preguntar a las personas cuáles son sus problemas y se los solucionas. No, 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 no. Yo después les digo a ellos cuáles son las soluciones a sus problemas. Dice, ¿y cobras por eso? Digo, sí, ¿no? Pero... Gracias. Entonces, preguntar, es sumamente importante preguntar. Fíjense qué cantidad de preguntas estratégicas que podemos hacer, ¿no? No desde el educar, el de yo, tú deberías, tú tendrías, tú, sino fíjense qué baile más bonito de preguntas podemos hacer para ayudar a reflexionar, para ayudar a pensar, porque si ayudamos a pensar, ayudamos a sentir y ayudamos a actuar. Y el conflicto en gran medida tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos pensando las cosas. Estas preguntas están muy bien, pero las preguntas para que sean buenas tienen que ser pocas. ¿Sí? No lleguen hoy a casa, hagan una foto que veo que están haciendo cosas y llegues a casa y le digas a tu hijo, a ver, cariño, siéntate aquí. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué crees que ocurre? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Sí? Por favor, y no pierdan de vista... No pierdan de vista, por favor, sumamente importante la pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Nos preocupamos y nos ocupamos mucho de los relatos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Esto desde cuándo pasa, ¿sí? Pero preguntamos mucho cómo te estás sintiendo esta situación. Esa pregunta es imprescindible en el acompañamiento educativo y en particular en el conflicto, porque realmente muchas veces esa etiología del conflicto tiene que ver con una situación emocional, con unos sentimientos. Y es que no es lo mismo, ¿sí? Cuando tú dices, ¿qué ocurrió hoy en clase? Pues mira, que la seño me cogió y me llamó la atención y me dice que me van a poner una amonestación, ¿no? Y vamos, wow, ¿no? ¿Y tú cómo te estás sintiendo, mamá? La verdad que me siento sumamente arrepentido y me siento avergonzado por lo que hice. Es que la respuesta no puede ser la misma que si te dice, me siento orgulloso, feliz, contento. Claro, ya tendremos que, ¿no? Pero es muy importante, ¿sí? Sobre todo en esta era en la que corren muy malos tiempos para la salud emocional, ¿sí? Y hay... un mare magno de situaciones ahí detrás de esas cabecitas, de esos corazoncitos de nuestros niños que necesitamos facilitar asideros para que puedan agarrarse y que puedan comentar lo que nos pasa. Una mirada de tren, ¿sí? Una mirada de tren. 3 medios de transporte, 3 estilos educativos, ¿sí? ¿Conocen el Binter? ¿Conocen el Binter? ¿Sí? Que es el ATR, me parece que se llama, el avión que viaja entre las islas, ¿sí? Para los compañeros que no son de aquí, bimotor, bihélice, ¿sí? A ver, hay 3 estilos educativos, Binter, ferry, tren, ¿sí? El estilo educativo, el Binter tiene la capacidad de despegar en poco a distancia. El aeropuerto Gabriel del Hierro es así. Sin exagerar, exagerando es así. Y el de La Gomera. Y el Binter despega, ¿sí? Coge un montón de fuerza, así. ¡Uah! Despega. Está un poquito quieto, que nunca está quieto. Dice Morgan, el humorista del Canarias 7, que no es Binter Canarias, sino Brinquen Canarias, ¿sí? ¡Uah! Y hace otra vez inmediatamente. ¡Uah! Basura para afuera, chocolatinas para adentro, gente para afuera, gente para afuera. Y así se pasa todo el día, todo el día. Estilo educativo Binter, lo van cogiendo un poquito, ¿sí? Cogemos fuerza, tú hiciste esto, 7 meses vas a estar sin la Play, ¿sí? Y tú también aquello, que no tienes la libreta, 1000 libretas te voy a comprar mañana, pero las vas a pagar un tupa. Pero al final no hacemos nada porque se nos va el fuelle, ¿sí? Estamos para arriba, estamos para adentro. Estilo educativo, 2 minutitos, muy incorrecto. ¿Por qué? Porque en primer... Venga, vamos, porfa. Porque en Muchas gracias, muchas gracias. Es un estilo educativo que no conviene porque desgasta mucho emocionalmente, ¿sí? Y estoy hablando de salud emocional de nuestros niños, pero es muy importante la de nosotros. Si nosotros no estamos bien, nuestros chiquillos no están bien y hay que cuidarse. Por eso, la educación para el conflicto siempre... ¡Oh! A ver, equipo... Les agradezco un montón y lo siento como un gran regalo sus aplausos, pero se me está yendo el tiempo.
Y esto no es como el árbitro que después el tiempo perdido te lo añaden al crono. Ya, bastante me están añadiendo, entonces simplemente necesito 2 minutitos seguidos para poder terminar. Que les decía que educar en el conflicto siempre ha sido educar para la ciudadanía, pero tenemos claro, y así estamos, y además ahora mismo precisamente con la Fundación DISA, que nos ha impulsado y financiado un proyecto precioso, lo que estamos haciendo es trabajar para la cuidadanía, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos. Y es un estilo, el Vinter, muy incorrecto, porque llega un momento en que los chiquillos, sobre todo los que pican, adquieren mucho poder en casa. Y a nosotros nos gusta la horizontalidad y nos gusta que la educación, pero el poder, en el mejor sentido, lo tienen que tener los padres. Y a veces, perdón, son los chiquillos los que tienen el poder en casa y son los que deciden qué clima convivencial va a haber hoy. Porque saben perfectamente qué tecla tocar para hacer despegar al Vinter. Porque saben que cuando el Vinter despega, el Vinter va a aterrizar y van a hacer lo que les dé la gana. Es terrible. Me contaba un chiquillo el otro día que quería irse de acampada con sus compañeros y sus padres negados, 16 años, negados. Y había algo que a los padres les suponía un tormento increíble, que eran los piercing y los tatuajes. Entonces el chiquillo, ya, yo me quiero de acampada, mamá, no puedo, me quiero de acampada, no puedo. Pues fue tan inteligente que le dijo, pues me voy a hacer un piercing y me voy a hacer un tatuaje. Dice, ¿estás loco? Dice, pues me voy de acampada. Dice, de acampada vete donde quieras, pero... Bueno, luego tenemos el ferry, sí, el ferry, si el mar va bueno, ¿cómo está el ferry? Bueno, va tranquilito, sí. Si el mar está como el ferry, oh, no, tío, es que hay veces que llegamos y como que ellos están en calma, dice, déjame no decir nada para que no haya olas, no. O no, llegas tú tranquilo, ves aquello alborotado y dice, venga, aquí vamos, sí. Y por último tenemos el tren, ¿no? Esa mirada de tren, el tren lleva la velocidad estable, ¿no? Lleva realmente ese proceso, ¿no? Más firme, más perseverante, ¿no? Es que todos los padres de los chiquillos son mucho mejores que tú. Entiendo, cariño, en este momento que puedes estar sintiendo eso. Es que eso yo no lo puedo evitar ahora mismo. No creas que no tengo mi corazoncito y que eso me deja una huellita, ¿no? Pero no pasa nada, pero la habitación hay que recogerla, ¿no? Pues yo no la voy a recoger. Bueno, tú verás si la recoges o no, pero tú con la cantidad de talentos que tienes, ¿cómo no vas a recoger la habitación? Pero ya me está volviendo loco. ¿Sí? Lejos de mi intención, ¿sí? No. Vale, y por último, tener en cuenta siempre, ¿sí?, que lo más importante en esto del conflicto es el poder de la comunicación. Nosotros trabajamos con una chistera que es nuestra mente, nuestras palabras, nuestra oreja y nuestro corazón. Y en esa chistera podemos meter problemas y sacar soluciones, podemos meter conflictos y sacar oportunidades, podemos meter climas emocionales enrarecidos, tóxicos y sacarlos oxigenados, podemos meter emociones desagradables en agradables, pero también podemos meter mojo y sacar clipper de fresa, ¿sí? Porque el mojo es el problema, el mojo es el conflicto y nuestra intervención con nuestra comunicación puede hacer que el mojo se convierta en clipper de fresa, es un refresco que tenemos nosotros dulcito, fresquito, ¿sí? O que se convierta en tabasco. Oh, cómo nosotros mediante nuestra comunicación podemos, ¿no?, realmente generar como ese proceso de reciclado. Cuenta la leyenda que aquí cerquita del Teatro Cuyá, hace muchos años, ¿sí?, cuando estaba aún la muralla que separaba la ciudad, esta zona era de Platanera, había una vaquería muy cerca, de la que me hablaba mucho mi padre, ¿sí? Vivía un aguador, un señor que se dedicaba a vender agua. Todos los días cogía su palo, lo ponía sobre sus hombros, con 2 tallas de barro, con 2 vasijas de barro. Iba caminando hacia Teror por un camino real, 6 horas para llegar arriba. Llenaba en el pozo de Teror sus 2 tallas de agua y bajaba nuevamente hasta las Palmas de Gran Canaria para poder vender el agua y poder alimentar a sus hijos. Tenía 4 hijos. Una de las tallas estaba agrietada y cuando él empezaba a bajar de Teror hacia Las Palmas iba perdiendo una gotita y cuando llegaba aquí solo tenía el 50% del producto que había ido a buscar. 4 hijos, un día daba de comer a 2 y otro día daba de comer a otros 2 porque el agua no les daba suficiente. Un día la talla le dijo al aguador, ya está bien,
agradezco un montón tu fidelidad, el cariño que has puesto, la compasión. Rómpeme, tírame, sustitúyeme por otra talla nueva que pueda hacer que tu esfuerzo realmente se vea recompensado y que tus hijos puedan comer como es debido. El aguador sonrió a la talla, la cogió, dice acompáñame, y se fue por el sendero que recorría todos los días. ¿Ves las plantas que han ido naciendo por este camino? ¿Ves el frescor, el fresquito que hay en este camino? ¿Ves las flores que han nacido? El aroma de las flores. Gracias a esa gotita que tú has perdido, este camino se ha convertido en muy agradable. Si no fuera por ello, yo no podría haber estado tantos años trabajando con esto. Equipo, que los conflictos siempre sean las gotas que puedan regar las semillas para que crezcan árboles robustos, preciosos y frondosos en cultura de paz. Muchas gracias, equipo. Gracias, gracias. Muchas gracias.